Muy buenas tardes, bienvenidos a esta tercera sesión del segundo seminario de estudios comparados entre los dos grandes virreinatos de América, México o España y el Perú. En esta ocasión, el tema que nos convoca es Historia de los sismos en los virreinatos de México y el Perú. Y para ello tenemos a dos magníficos ponentes, la doctora Virginia García Costa y el doctor Lizardo Seiner. Empezará la doctora Virginia García Costa y luego seguirá Lizardo Seiner. Por favor, María Fernanda, para que hagas la presentación. Muchas gracias, doctora Martina Binatea. Muy buenas tardes a todas y todos. A nombre de la doctora Gisela, daré voz a la presentación de la doctora García Acosta, que realmente es tan conocida y tan querida en nuestro medio que no necesita una, es muy conocida, ¿no? No necesita que nosotros sepamos quién es porque sabemos quién es. Sin embargo, doy voz a su currículum. Ella es licenciada y maestra en antropología social por la Universidad Iberoamericana y doctora en historia por la UNAM. Es investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS, del que fue su directora académica de 1997 al 2000 y su directora general del 2004 al 2014. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Es investigadora emérita del Sistema Nacional de Investigadores, es miembro de otras academias, entre ellas la Academia Mexicana de la Historia, y ocupa el sillón número 5. Ha recibido diversos premios como el Francisco Javier Clavijero en 1987, el Premio Casa Chata en múltiples ocasiones y las Palmas Académicas del gobierno francés en 2010. Recientemente, en 2020, fue electa para ocupar la cátedra Gonzalo Aguirre Beltrán en la Universidad Veracruzana y el CIESAS. Sus áreas de especialidad durante las últimas décadas se encuentran dentro de la historia y la antropología del riesgo y los desastres. Es autora de diversas obras de autor, de obras colectivas y de múltiples artículos y capítulos del libro que se pueden consultar fácilmente en su Academia Edu y en Internet. Y pues precisamente el día de hoy, junto con el doctor Lizardo Sainer, nos va a presentar sobre la historia de los sismos en los virreinatos de México y del Perú. Sin más, le damos la palabra a la querida doctora García Costa. Muchas gracias, muy buenas tardes, gracias por esa linda presentación. Me da mucho gusto estar hoy en la tarde aquí con ustedes. Muchas gracias a la doctora Gisela Bombó, de ser mi maestra en la universidad precisamente, a María Fernanda Mora, a Martina Binatea, a todos los que han estado organizando este seminario de estudios comparados, porque tenemos mucho que hemos hecho en cada uno de los dos espacios, pero resulta que hay muchas novedades cuando comparamos lo que hemos hecho a veces aisladamente. La comparación ha permitido encuentros eh, inusitados, ¿verdad?, entre los investigadores de diferentes países, y esperamos que hoy ustedes se nutran de esta misma posibilidad. Con anticipación, yo busqué a Lizardo Sainer, aunque ya habíamos tenido comunicación previa, y juntos platicamos qué sería bueno presentar para que cumpliera los objetivos de estos estudios de los virreinatos americanos. En los virreinatos americanos conversamos y acordamos que en principio nuestras charlas iniciarían con las fuentes y la metodología con las que hemos trabajado tanto en México como en el Perú en el estudio de los temblores en las historias de cada uno de los dos virreinatos. Después, cada uno presentaríamos algunos de los muchos derroteros que la obtención inicial de datos. Se silenció su micrófono, doctora, perdón, por alguna razón, pero Apreté. Perdón. Bueno, ya una vez que presentemos las fuentes y la metodología, vamos a hablar un poquito de qué pasó, cuándo y cómo tembló, que es lo que nos interesa como científicos sociales, ¿verdad? Y, y para identificar algunos elementos que nos han ayudado a construir en las últimas décadas esto que llamamos el estudio histórico-social del riesgo
y de los desastres, dentro de los cuales los temblores en América Latina han sido un detonador fundamental. Entonces, pues empezamos con nuestra presentación. Quedamos en que iba a empezar yo, ¿verdad? Entonces les voy a compartir el PowerPoint que he preparado para ustedes. Espero que lo puedan ver bien. Nada más háganme una seña si está pasando correctamente. Sí, ya se Sí, ve. está. Bueno, pues entonces aquí está el título del conjunto, ¿verdad? Historia de los sismos en el Virreinato de México, y le titulé, en acuerdo con Lizardo, las fuentes y los hallazgos. Eh, Dividí mi presentación en varios apartados que les voy a ir presentando. En primer lugar, un desastre, el de 1985, que fue, como yo le he llamado, el detonador de una línea de investigación en México, en América Latina, y se ha extendido a otros lugares, pero en el caso de México fue 1985. En segundo lugar, de las fuentes. En tercer lugar, de la metodología. En cuarto lugar, de los catálogos que hemos producido y cuál es su uso. Y por último, el producto principal de todas estas investigaciones, que es el análisis histórico-social del riesgo y de los desastres a partir de nuestros estudios sobre los temblores. A ver, vamos a ver. Entonces empezamos con el primero, un desastre como detonador. Eh, Realmente el desarrollo del tema, del estudio de los desastres en general y de los temblores en particular, ya se venía desarrollando entre los estudiosos de estos temas de las ciencias sociales en América Latina desde la década de los 80. Pero los sismos de 1985 los que constituyeron realmente un hito en este campo de estudio. Y a muchos nos pasó que justamente el haber vivido el temblor y el haber el impacto que pudo habernos provocado fue también un cambio en nuestras vidas y en nuestros enfoques y en nuestras miradas de lo que estábamos haciendo. Entonces, yo apenas entonces estaba estudiando la maestría. Entonces fue determinante en la vida de muchos de los que nos dedicamos a estas temáticas. Empezó a haber interés de varias instituciones. Aquí el entonces denominado Departamento del Distrito Federal se interesó y nos ayudó a que lleváramos a cabo una serie de investigaciones en archivos, en bibliotecas, en hemerotecas, para obtener informes sobre sismos históricos. Y la primera publicación que nosotros consideramos como prístina fue esta que titulamos Y volvió a temblar, cronología de los sismos en México, del año 1 Pedernal a 1821, que fue lo primero que empezamos a encontrar como información sobre temblores. Es decir, como especialistas en la antropología y en la historia, nos interesaba un poco conocer la historia y un poco conocer qué es lo que había pasado con esta historia de los temblores. Y la portada es muy significativa de este libro pionero, junto con otros que aparecieron también muy, muy rápido después del 85. Nuestro apareció en 87. La portada es significativa porque tiene los datos de la imagen de un sismograma, es decir, cómo se marca el sismograma, los movimientos, y encima tiene el glifo de Olin, de Tlalolin, que quiere decir movimiento de tierra, es decir, temblor. Estos glifos los hemos encontrado en una de las fuentes de las que les hablaré más adelante en los códices mexicanos. ¿Cuáles son las fuentes en las que hemos abrevado para construir esta línea de investigación y en nuestros trabajos de investigación? Tiene cosa que estoy. Eh, le- Les quiero advertir primero, y lo mismo va a pasar, seguramente les dirá eh, Lizardo, las principales fuentes que nosotros hemos estudiado
y en lo que nos hemos interesado es en la etapa preinstrumental de la sismología mexicana. La etapa preinstrumental quiere decir antes de que hubiera instrumentos que los midieran. ¿Esto qué quiere decir? Que eran temblores que tenían una suficiente intensidad como para que la gente lo sintiera y se registrara. Entonces, de otra manera, no tendríamos información para muchas de estas, eh, de estos temblores. No quiere caminar. Bueno, ¿cuál es el contenido de estas fuentes? Son tanto primarias como secundarias, como un historiador que se preside serlo, privilegiamos las fuentes primarias, pero no desdeñamos de ninguna manera y complementamos las primarias con fuentes secundarias. ¿Cuál es el origen de estas fuentes que hemos utilizado en nuestros estudios? Son de archivo, básicamente, bibliográficas, hemerográficas. Los periódicos en México empezaron a aparecer con más periodicidad en el siglo XVIII. Antes no tenemos más que unas cosas sueltas y realmente se desarrolló el periodismo en México en el XIX, pero las que hemos usado nosotros son, sobre todo para la época colonial, son muy poquitas hemerográficas. Las fuentes iconográficas, particularmente los exvotos, les voy a enseñar algunos ejemplos, y una fuente única que existe para el caso mexicano, que son los pictogramas que aparecen en los códices mexicanos. Les voy a dar algunas probaditas, esto nos podríamos quedar aquí muchas horas, pero algunas probaditas de cómo encontramos la información en los archivos. No existe, por supuesto, un fondo que se llame Temblores en México, sino hay que buscar en diversos fondos para irnos acercando al tema, cartas, expedientes, documentación de muy diverso tipo para poder ir encontrando la información sobre temblores. Y este es un ejemplo de una carta de cómo se informaba a las autoridades centrales, a las autoridades metropolitanas, de que había ocurrido un temblor. Aquí dice, en la ciudad de Guadalajara se experimentó la noche del 12 del corriente un temblor de tierra que comenzó a las 7 y duró hasta el amanecer con intervalos. Aquí, déjenme pedir que tantita agüita. De agua. Ay, perdón. Bueno, ahí lo pueden leer ustedes, no se lo tengo que leer yo. Yo todo está la fuente original y luego sigue la, la transcripción. Quiero hacer énfasis en uno que yo le he llamado y sobre la cual publiqué un articulito que aparece en la fuente bibliográfica, aparece allá abajo, un articulito sobre este documento en el Archivo General de Indias, un documento que aparece en la sección de indiferente general, o sea, imagínense, no indiferente general quiere decir todo, y yo le llamé singular expediente, pero en realidad se trata de un documento que se mandó pedir expresamente y que da información de prácticamente todo el virreinato sobre inundaciones y medidas preventivas en la Nueva España en la década de los 90, fue el que yo publiqué, pero no tenemos algo similar para temblores, lo cual hubiera sido un súper hallazgo, pero siempre pues los historiadores estamos esperando encontrar documentos de este tipo que te explica todo en detalle y resumido, ¿no? En este expediente, en este manuscrito especial que yo le llamé, encontramos las relaciones de aguas y cosechas experimentadas en el Reino de Nueva España en los 6 primeros meses del año. Es decir, es un documento que cubre varias décadas y aparece día con día, mes con mes, para todo el virreinato. Esto, como yo me he dedicado también después de hacer estudios sobre temblores históricos,
me he dedicado también a trabajar desastres agrícolas, crisis de este tipo. Muchas gracias. Por eso lo he trabajado, pero se los enseño como un documento tipo del que todos queríamos encontrar mucho. Seguimos. Eh, bueno, este es otro ejemplo de ese documento, como a la petición de las autoridades centrales se mandaba esta información sumamente desglosada. Aquí aparece las jurisdicciones, las lluvias, el trigo, el maíz que se logró cosechar. Nunca encontramos algo así tan específico para los temblores, pero sí logramos hacer un catálogo muy completo con la información que fuimos encontrando. ¿Cuáles son las fuentes bibliográficas que utilizamos? Eh, Tanto los códices como las crónicas coloniales tempranas son muy importantes porque en algunos casos son las únicas que nos hablan de estos temblores ocurridos antes de la invasión española. Otra fuente secundaria son los historiadores de la época. Muy útiles han resultado los diarios de sucesos notables que relataban con bastante detalle y a veces con exageración, ¿verdad? La ocurrencia de un temblor que hablaban sobre su duración y que decían que había durado media hora. Ahora ya sabemos que un temblor de media hora pues hubiera acabado con todo, ¿no? Pero trae información muy rica nuestros diaristas de sucesos notables. Lo mismo de los escritos de los viajeros extranjeros, que sobre todo aquellos que venían de lugares donde nunca temblaba y que lo experimentaban por primera vez y como relatan en detalle. Todo esto en las publicaciones que han salido a lo largo de los años está bastante más detallado. Ahorita yo nada más les doy como quien dice el listado. También de científicos de la época, sobre todo a partir de la ilustración, en efemérides o en almanaques, en catálogos y cronologías antiguos. Para el siglo XIX ya se empiezan a hacer estos catálogos que no están las fuentes bien detalladas, algunos tienen errores, sin embargo sirvieron como fuente que después fuimos corroborando fechas, lugares y lo que había ocurrido. Y bueno, posteriormente historiadores del siglo XX y científicos del siglo XX. Estas han sido nuestras fuentes secundarias. Aquí les pongo un par de ejemplos que todos los que estén aquí, historiadores, identificarán y conocerán con detalle: la monarquía indiana de Torquemada, la historia antigua de Clavijero, que son de las fuentes que nos alimentaron de información. Las fuentes hemerográficas, como les decía hace rato, en México, empezaron en el siglo XVIII y hay una serie de periódicos que aparecen al principio del XVIII, después a mediados y después ya más hacia el final del siglo y que duran algunos años, luego se cortan, algunos eran semanales, quincenales. Realmente el primer diario de México apareció en 1805 y se llamó así el Diario de México. Los periódicos han sido una fuente fantástica de información sobre temblores históricos, sobre todo para el siglo XIX. Y aquí les presento el ejemplo del que podría ser pues, uno de los primeros periódicos novohispanos, aunque no habla de un temblor propiamente en la Nueva España, pero sí en la capitanía de Guatemala, que se llama Relación del espantable terremoto que ahora nuevamente ha acontecido en las Indias, en una ciudad llamada Guatemala, etcétera, ¿no? Estas se llamaban hojas volantes, eran generalmente una sola hojita, y y bueno, ahí se daba esta información. Es más anecdótica que otra cosa. Aquí está todo el documento de la relación del espantable terremoto, que habla con más detalle de lo que ocurrió en esa ocasión. Aquí les doy unos ejemplos de las fuentes hemerográficas que consultamos, las existentes. En 1728
que se me mete aquí una cosa, compendio de noticias mexicanas, en la impresión de las Gacetas de México, luego, bueno, pues las Gacetas de México en el catálogo que hicimos sobre, y en otras publicaciones también, sobre temblores históricos, platicamos un poco más de esta hemerografía con más detalle, de cuánto tiempo duró cada una, Gaceta con Z, Gaceta con C, eh, de México siempre, pero todas, inclusive los eh, vericuetos por los que tuvieron que pasar para poderse mantener la lucha entre un periódico y otro, ¿verdad? Y ya los periódicos del siglo XIX, que uno de ellos se llamaba precisamente El Siglo XIX, y el Monitor Republicano. Fueron los dos periódicos del siglo XIX que más información brindaron, y ya viene con bastante detalle. En este caso, les muestro una nota que apareció en el siglo XIX del 9 de diciembre de 1845, porque fue un temblor muy fuerte, está muy detalladamente relatado en el catálogo de los sismos en la historia de México, y a veces había ciertas imprecisiones, y el siglo XIX y el Monitor Republicano tenían diferentes tendencias políticas, entonces también es importante leerlos ambos para ver qué es lo que estaban pretendiendo con sus informes, aunque fuera sobre un temblor, ¿verdad? Bueno, les decía que hablamos de la época preinstrumental de la sismología mexicana, porque propiamente la época instrumental empezó en 1910 con la fundación del Servicio Sismológico Nacional, cuya primera central se ubicó en Tacubaya. Los que residen en la Ciudad de México conocerán el Observatorio de Tacubaya, que fue su primera sede, y ahí fue donde se instaló el primer sismógrafo mecánico horizontal Diechet, que fue el primero que hubo en México. Hay inclusive ahora toda una sección que es como una especie de museo histórico sobre estos temas. Pero digamos que la información que a nosotros nos interesaba, incluso en acuerdo con sismólogos mexicanos, era la previa a, a, a la instrumental, porque era la que no existía en los catálogos formales de geología o de sismología. La otra fuente que ha resultado sorprendentemente muy reveladora son los exvotos, que también se llaman, tienen diferentes nombres, de los cuales se han hecho algunos catálogos, y hay varios que hablan sobre eh, alguno de estos, presencia de estos fenómenos naturales amenazantes. Puede haber sido un temblor, puede haber sido una erupción volcánica, puede haber sido una inundación, como es el caso de este exvoto. Eh, eh, los exvotos, sin embargo, son particularmente abundantes a partir del siglo XIX. Antes tenemos solo algunos, y generalmente eran un dibujo hecho personalmente o mandado a hacer para agradecer a alguna virgen, a algún santo, al propio Jesucristo, porque habían salido ilesos del fenómeno natural ocurrido. No tienen mucha información en sí, pero muchas veces permiten encontrar ciertos detalles al estudiar la imagen como tal. Y nosotros lo que hemos hecho es utilizar los exvotos como portadas de nuestros libros, ¿verdad? Los temas que yo he trabajado los últimos 40 años, pues son un poco complicados para ilustrarlos de una manera que no resulte desagradable. Entonces, los exvotos han sido una excelente manera de presentar estas publicaciones sobre temblores, inundaciones, huracanes, desastres agrícolas en los que me he dedicado a trabajar ya por décadas, ¿verdad? Este exvoto, que fue la ilustración de la portada del libro Los sismos en la historia de México, el volumen 1, que lo hicimos entre Gerardo Suárez, que es un sismólogo, y yo,
le pusimos esta portada de, de, del- que demuestra la iglesia de la Soledad en Pátzcuaro, y que da cuenta cómo esta Basílica de la Soledad se estaba reconstruyendo cuando ocurrió otro temblor. La basílica se estaba reconstruyendo por el temblor del 7 de abril, que les había platicado hace rato que fue uno de los más fuertes que hubo y que se había denominado temblor de Santa Teresa, porque se cayeron las cúpulas de la iglesia de Santa Teresa en la Ciudad de México, y el que ocurrió cuando estaban en esa reconstrucción fue el del 19 de junio de 1858, pues apenas habían pasado 13 días, ¿verdad? Se llama temblor de Santa Juliana. Los temblores los bautizaban con el santoral del día o por otros motivos. Y bueno, pues esta es la portada del libro que incluye el catálogo con toda la información para 5 siglos de los temblores que han ocurrido en este país donde siempre ha temblado y siempre temblará. El volumen 2 de los sismos en la historia de México es el análisis social de la información que aparece en el volumen 1, es el catálogo, y lo ilustra un exvoto de un temblor del 25 de agosto de 1740 en Oaxaca, eh, que lo mandó a hacer doña Inés de Barrios y Sanz, que estaba embarazada y está agradeciendo. Ahí está medio oscurito también, el original está oscurito, que está agradeciendo a la Virgen de la Soledad, y mandaban a hacer estos exvotos con pintores especializados o los hacían ellos mismos. No era nada barato mandar a hacer un exvoto, pero lo hacían pues en agradecimiento al santo al que veneraban o al que se habían encomendado, ¿verdad? Este es uno ya más contemporáneo, sobre un aguacero en, en Tacuba. Ahí lo podemos leer poco mejor el, la glosa que acompaña al exvoto. Y bueno, hay lugares en donde se conservan fantásticos exvotos que les va a poner una foto aquí. Bueno, aquí tenemos catálogos de exvotos que se han publicado, pero también en la iglesia de Real de 14 en San Luis Potosí, si algún día tienen oportunidad, tiene las paredes tapizadas de exvotos que están esperando ser estudiados. En la iglesia de Notre-Dame de la Garde en Marsella también hay eh, muchos exvotos. No todos son sobre los temas que a nosotros nos interesan, otros son sobre otros temas, sobre la guerra, por ejemplo, o para dar las gracias de que en un accidente no se salió ileso, etcétera. Pero digamos, es una fuente, a veces, como le decía al principio, no tiene mucha información, pero son eh, bonitos y traen a veces información que en otros lados no lo encontramos. Y bueno, una fuente única en el caso mexicano son los códices mexicanos y sus pictogramas para las épocas prehispánica y colonial temprana. Nosotros hemos trabajado sobre todo el códice Teleriano Remensis, donde aparecen estos pictogramas que están compuestos por dos glifos: el glifo que tiene las aspas, que significa movimiento, y el glifo que contiene los cuadrantes con puntitos, que son granos de maíz, granos sembrados, que quiere decir tlali. Olin, movimiento; tlali, tierra; tlal, olin, no, temblor de tierra. Y así es como se ha logrado identificar. No me voy a detener mucho en esto, pero esto tiene mucha más información de lo que parece. Te dice si fue de día o de noche. En ocasiones te habla del lugar en el que ocurrió. Entonces, en algunos casos es realmente la única información con la que contamos para algunos temblores previos a la invasión española. Aquí está lo que les decía: el tlali más el olin, que significa tlali, tierra; olin, movimiento; el tlalolin. Cuando encontramos estos dos eh, glifos juntos en este pictograma, estamos hablando de un temblor de tierra. Estos no son los dibujos originales, estos son unos dibujos que me hizo mi padre, que ayer cumplió 20 años de fallecido, y
pero es que en los originales no se distingue muy bien y yo le pedí que me hiciera estos dibujos, él era pintor, entonces por eso los podemos ver con más claridad. Aquí está información extra que aparece en las láminas de los códices. En algunas ocasiones te dice el lugar, te dice que hubo un eclipse solar. Este es el glifo de la fecha, el año dos caña, en un eclipse solar. Así es como se presentaba un eclipse solar, ¿verdad? El sol que se está tapando y un temblor de tierra diurno. Esto da para muchísimo más, pero tan solo les quería dar una probadita porque es algo realmente, pues, único, ¿verdad? Que tenemos como fuente en el caso de los códices mexicanos. El anterior que les mostré, por ejemplo, es de 1507, este ya es de 1533, trae un cometa. Los pictogramas se deben leer en náhuatl. Cometa quiere decir estrella humeante en náhuatl, y entonces aquí se representa como una estrella con humo. Este es el original de lo que les estoy enseñando. Eh, Aquí está, aquí aparece el Tlalolin, pero mucho más chiquito, ¿verdad? Aquí aparecen, a ver, esta flechita no me quiere acercas. Bueno, está mucho más abigarrado en la lámina completa y por eso fue que extrajimos esas partes, esas imágenes para que ustedes lo puedan entender de mejor manera. Esta fue una publicación bastante reciente que hicimos con la Academia Mexicana de la Historia, que habla precisamente de Tlalolin, la Tierra en Movimiento, registros de temblores en códices mexicanos, que escribimos los mismos que hicimos el primer volumen de los sismos en la historia de México con ese contenido, y es una colección de la Academia Mexicana de la Historia de libros de divulgación. Entonces está escrito en lenguaje sencillo y está lleno de imágenes. Si lo pueden ver, es muy lindo. Pasemos pues, antes de que se nos termine el tiempo, a nuestro tercer tema, que es la metodología. ¿Cuáles son los elementos que con base en nuestra experiencia debemos de tener y deben de confluir cuando elaboramos cronologías o catálogos sobre amenazas y desastres? En este caso, sobre, sobre temblores? Tiene que haber homogeneidad, continuidad, complementariedad y confiabilidad en las fuentes. Debe haber las mismas cuatro características en la información textual y homogeneidad particularmente en toda la información. Si en el momento que tú haces el catálogo puedes poner toda la información, pero cuando porque el que va a hacer el análisis de esa información necesita tener todo aquello como si hubiera ido al archivo, como si hubiera ido a la biblioteca, como si hubiera ido a la hemeroteca. Tú lo que estás haciendo es facilitar el tránsito a esta información y bueno, hacerle un trabajo para que el análisis posterior, que es lo que realmente nos interesa, pueda ser, puede estar bien documentado. Cuatro elementos que en mi experiencia, combinando mi formación como antropóloga social y como historia, tres elementos han sido fundamentales o metodológicos para, tanto para la elaboración de los catálogos, pero en particular para el estudio histórico social de los desastres, que es estudiarlos en la larga duración. Es decir, los desastres son procesos que se van construyendo. El temblor ocurre un día, a una determinada hora, en un determinado lugar, pero es el temblor el que materializa una serie de condiciones sociales y económicas que se van construyendo a lo largo del tiempo, y es lo que hace realmente que se produzca un desastre de las magnitudes que encontramos tanto en la actualidad como en el pasado. En segundo lugar, la comparación
que es algo a lo que estamos obligados los historiadores, ¿verdad? Para no pensar que lo que estamos encontrando es único y solamente existe para nuestro caso, sino cuando comparamos nos damos cuenta de estas diferencias de cómo puedes, eh, en- pues no caer en ese error, ¿verdad? De que es único. Y si llevas a cabo la comparación, ¿por qué ocurrió así? Y ahí es donde la dimensión sincrónica y diacrónica es fundamental. La dimensión sincrónica es la mirada centrada en el momento y la dimensión diacrónica es la mirada de proceso. Estos son elementos metodológicos que en el análisis histórico-social de los desastres en general o de los sismos en particular deben estar presentes y es lo que nos ha enseñado nuestra experiencia. Tuvimos una reunión ya hace muchos años, en 2002, con especialistas de todo el mundo que habían hecho catálogos sobre sismos históricos y estuvimos haciendo esto que les digo que ahora pongo sobre papel, ¿verdad? ¿Cómo hiciste tú esta compilación? ¿Qué fuentes usaste? ¿Qué metodología usaste? Y donde aprendimos de cómo lo hacía un chino, de cómo lo hacía un japonés, de cómo lo hacía un colombiano, de cómo lo hacía un estadounidense, de cómo lo hacía un europeo. Y fue muy útil para mí en ese momento que estaba pues ya formada, ¿verdad? Pero con muchas lagunas que este curso ayudó a desvendar y se hizo una publicación que se llama así, Investigating the Records of Past Earthquakes. Aquí es una publicación mía también, ya de todos estos, han pasado muchos años, en donde yo hablo un poco de esta metodología que debemos de seguir al hacer los estudios históricos sobre riesgos y desastres que apareció en la revista del Colegio de Michoacán, la revista Relaciones, y donde es evidente que si hablamos de procesos es ineludible el análisis histórico, no puede soslayar. Llegamos entonces a los catálogos. Les presento de nuevo los dos catálogos que tienen como portadas exvotos. Se los presenté para enseñarles los exvotos. Ahora les presento los dos catálogos. El primero es realmente el catálogo, porque es el que trae toda la información desde la época prehispánica hasta 1913, una fecha que se determinó de acuerdo a los sismólogos, tanto por cubrir básicamente la etapa preinstrumental, como por ciertos sismos que habían ocurrido que a los sismólogos les interesaba en particular documentar con datos cualitativos. Y el segundo, los sismos en la historia de México, es prácticamente mi tesis doctoral, en buena parte, y incluye un análisis de varios temas desde la perspectiva de las ciencias sociales sobre los sismos en la historia de México, así como dos estudios de caso de dos temblores en dos momentos, en dos contextos distintos, uno en la época colonial y el otro ya a mediados del siglo XIX. Y bueno, el contexto es determinante, ¿verdad? Para poder entender lo que ocurrió. La información en el catálogo aparece así como se las muestro aquí. Aparece el lugar, aparecen los temas y hay un índice temático al final del catálogo para poder buscar lo que realmente nos interese. Está el material textual, la información textual tal cual la encontramos y al final la fuente o las fuentes de donde se obtuvo. Hay ocasiones en que distintas fuentes dan distintos datos y lo que nosotros pretendimos al ponerlos todos es decir, que el lector y el que va a hacer el análisis decida. Y bueno, nos enganchamos con los catálogos y con el tema de desastres en general, y después hicimos estos dos volúmenes sobre desastres agrícolas en México. Nos interesaba las crisis agrícolas en particular. Veníamos de la escuela un poco los aprendizajes a través de mi maestro, el doctor Enrique Flores Cano, en los estudios sobre granos, maíz, trigo, crisis agrícolas, y nos interesaba saber qué había pasado en estos
momentos críticos a lo largo de la historia de México. Los catálogos incluyen el primero, época prehispánica y colonial, también, como les enseñé, de temblores, el dato textual tal cual lo encontramos en el acervo en el que trabajamos, y el segundo, que estuvo a cargo Antonio Escobar Olmsted, es sobre siglo XIX. Entonces ahí pueden encontrar toda la información. Esto sí los llegó a hacer el Fondo de Cultura Económica en formato digital. Y nuestro último catálogo hasta ahorita es el que publicamos en 2021 con mi querido discípulo y colega Raimundo Padilla Lozoya de la Universidad de Colima, donde dijimos, bueno, los temblores no sabemos cuándo van a ocurrir, no hay una cíclica sísmica, pero los huracanes sí. Sabemos que hay temporada de huracanes en México de mayo a noviembre. ¿Y qué se ha hecho? ¿Qué es lo que la sociedad ha hecho ante una amenaza que se presenta regularmente, cíclicamente, porque es parte de la variabilidad climática del planeta? Y entonces nos dimos a la tarea de hacer este catálogo sobre huracanes y otros episodios hidrometeorológicos en México, porque no siempre te dicen, le dan el nombre de huracán, y hay toda una discusión de a partir de cuándo se empieza a usar el término huracán, pero trabajando con climatólogos y con meteorólogos nos dicen, esto, aunque no lo diga, fue un huracán. Entonces, digamos, tenemos también aquí la información textual para el interesado en estos temas lo pueda ver, lo pueda decidir, ¿verdad? Y está incluido 4 estudios de caso de huracanes en diferentes momentos históricos. Y les quiero hablar de lo importante que ha sido el trabajo multidisciplinario, pero nosotros muchas veces cuando hablamos de trabajo multidisciplinario hablamos entre historiadores y antropólogos y a lo mejor con economistas y con politólogos. Bueno, en este caso, para el tipo de trabajos, por ejemplo, el de temblores históricos, huracanes históricos, crisis agrícolas históricas, es absolutamente necesario trabajar con los científicos naturales exactos. Y no es tan fácil, a veces denominamos de la misma manera cosas diferentes, entonces hay todo un aprendizaje hasta en el lenguaje como en la metodología, ellos aprenden mucho de nosotros y nosotros de ellos también. Y bueno, les pongo nada más uno de los ejemplos de muchas cosas que hemos publicado juntos. Aquí encontraron una deformación de la parte superior de la capa de los bloques tectónicos, de las capas tectónicas, que no se conocía gracias a la información que encontramos sobre el siglo XVI, sobre temblores. O sea, resulta que había una falla activa que no habían ellos identificado y gracias al trabajo histórico se logró identificar. Cuando yo le comento a mis colegas que publiqué un artículo en Tectonophysics, me dicen, ¿qué es eso? ¿No? Bueno, pues sirvió, nuestra información fue básica para detectar una falla activa en México. Por último, el análisis histórico-social, en el que ya no me voy a poder detener mucho más. Yo creo que ya, ya, ya me pasé inclusive del tiempo. Nada más les menciono los conceptos medulares que utilizamos en este análisis, que es el de desastre, que ha sido producto de muchísimas discusiones, el de amenaza natural o socio-natural, concepto de vulnerabilidad, de riesgo, de construcción del riesgo, de construcción de la prevención. Cada uno de esos han sido años y años de discusión con colegas de diferentes disciplinas hasta llegar a ciertos acuerdos. Por ejemplo, que la vulnerabilidad en sus diferentes formas como la analicemos es determinante en los procesos de desastre. Y otro concepto que nos ha sido muy útil, que es el de la construcción social del riesgo, que es a partir de la cual se analiza los riesgos que la propia sociedad construye y que no es nada más el temblor, en el caso que nos ocupa de hoy, o el huracán, el que provoque el desastre, sino que el desastre como proceso y el daño general es producto de una construcción social que se lleva a cabo
tiempo, ¿verdad? Este, También hemos trabajado de la construcción social, de la prevención en términos de mirar el otro lado de la moneda, o sea, qué es lo que las sociedades han hecho históricamente cuando ocurren temblores, por ejemplo, aprender de las experiencias del pasado en el caso de la presencia de cualquier de estas amenazas. Ahí esto implicaría platicar un poquito más largo, pero son dos conceptos fundamentales, la gestión del riesgo y la gestión integral del riesgo, que no es lo mismo. Y bueno, probaditas porque en este tiempo no tengo oportunidad de hablarles más de ello, pero los interesados pues estamos a disposición y la bibliografía y etcétera. Y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias, Virginia. Ahora damos paso a la exposición de Lizardo Seiner. Lizardo Seiner es doctor en Historia por la Universidad de Grenoble en Francia y magíster por la Pontificia Universidad Católica del Perú, especialista en Historia Medioambiental e Historia de la Ciencia y la Tecnología. Se desempeña como profesor a tiempo completo en el Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es miembro de número del Instituto de Estudios Histórico-Marítimos del Perú, del Instituto Ribagüero de la Universidad Católica, de la Asociación Peruana de Historia de la Ciencia, la Tecnología y la Salud, así como de la Red GIDE de Políticas Públicas de Gestión de Riesgo de Desastres en América Latina. Ha publicado diversas obras sobre asuntos medioambientales del pasado, como dos catálogos de terremotos históricos del Perú, que cubren los siglos XVI, de los siglos XVI al XIX, así como las manifestaciones seculares del fenómeno del Niño. Ha reeditado Observaciones sobre el clima de Lima, una publicación de Hipólito Unanue del año 1806, así como un estado de la cuestión sobre de los estudios sobre la historia de la ciencia en el Perú en la segunda mitad del siglo XX. Dejo con ustedes a Lizardo Seiner. Muchas gracias, Martina. Estoy muy, muy halagado y vaya mis primeras palabras de agradecimiento a los organizadores, tanto en la República Mexicana como en el Perú. Va mi primer agradecimiento, como digo, a Martina, que me convocó hace varios meses para participar en estas conversaciones, las cuales realmente debo decir que estoy encantado y doblemente encantado por hoy día compartir con una persona de la trayectoria como Virginia García Costa, a quien he leído desde hace varios años y que el otro día efectivamente conversamos, fue gratísimo, pero conversar con ella y luego escucharla y luego complementar con la lectura de tantos años me honra en lo particular. A Virginia, mi agradecimiento por permitirme compartir esta, este espacio con ella. Bien, yendo a materia. Antes de compartir con ustedes el PPT que les he preparado, creo que habría que establecer una diferencia en relación a el estudio de los sismos, dentro de qué ámbito mayor de estudio se pueden incluir. Y creo que ya con lo que se ha avanzado en Europa, lo que hemos avanzado en América Latina, se puede hablar de una historia medioambiental. Una historia medioambiental en la cual se incluye el agua, se incluye la energía, se incluye el modo como se van incorporando los espacios. Están los trabajos de Mauricio Nieto en Colombia, de cómo se percibe la novedad del encuentro con América. Lo medioambiental es un tema que ha ido escalando con el tiempo y que franceses, ingleses, americanos y paralelamente nosotros en América Latina nos ha ido llamando la atención. Y por ahí quiero entrar con un punto refiriéndome a un antiguo autor, uno de estos grandes bibliófilos propios del siglo XIX, José Toribio Polo. Y José Toribio Polo, quien escribe una sinopsis de temblores y terremotos allá por 1898-99, hablaba de una historia física. No habla de historia medioambiental, no habla de una historia ecológica, habla de una historia física.
Y como resultado de esa historia física, publica dos catálogos. El catálogo que él llama Sinopsis de temblores y terremotos y una historia de las epidemias en el Perú de 1913. En el prólogo a la historia de las epidemias, él habla de la historia física. Y creo que uno de los primeros que cultiva una historia medioambiental, probablemente sin alcanzar, lógicamente, la amplitud del campo, ya intuía la importancia que esto significaba para el entendimiento de las sociedades. Eh, ya se recuperará progresivamente Apolo como gran ordenador de información. Así esa mención y una segunda mención a lo que significa el diálogo con otras disciplinas. Virginia, en la última parte de su exposición, interesantísima, ella hablaba sobre el diálogo que tenemos con disciplinas no necesariamente afines a la nuestra. Y ella menciona esta relación con los científicos, vamos a llamarlos de manera genérica, duros. Entonces, una publicación en la que se combinan historiadores con personas que cultivan la hidrografía, que cultivan la geofísica, es extremadamente útil. Y a propósito de eso, por ejemplo, de manera paralela, aquí hubo una experiencia muy interesante cuando en 1987 se publica la primera gran cronología sobre el fenómeno del niño. Y esa cronología de Quinn, Neal y Antunes de Mayolo, de 1987, fue por años la gran cronología. Y en esa cronología se concentraban dos oceanógrafos, Quinn y Neal, uno de la Universidad de Oregón, y luego Santiago Antunes de Mayolo, que era un humanista, a diferencia de su padre que era científico, él era economista, y él es quien aporta los datos históricos de ese catálogo. Entonces, este diálogo que ya se inició hace muchos años, que se continuó y que creo yo, por fuerza tiene que vincularse y mantenerse, porque los científicos, cuando tratan de desentrañar el pasado, necesitan las herramientas que como historiadores podemos brindar. Ese trabajo con las fuentes es de muchas veces de carácter, como lo dijo Virginia, y estoy totalmente de acuerdo, aprendemos de ellos y aprenden de nosotros. Quizás no tanto de nosotros como método, yo creo que aprenden a valorar la riqueza que las fuentes contienen. Y eso, en el fárrago de fuentes y diversidad que existen, pueden ellos en algún momento incluso naufragar. Por eso creo que ese trabajo interdisciplinario que ya se ha hecho, que en Europa se hace mucho, creo que todavía. Comparto con ustedes entonces lo que les he preparado. Permítanme un instante ordenarla. Acá está. Entonces, volviendo por acá. ¿Se llega a ver? Creo que sí, ¿no? Entonces tenemos este seminario de estudios comparados, terremotos y el reto del Perú entre el siglo XVI y XIX. La primera parte, como habíamos quedado con Virginia, es hacer alusión a las fuentes. Cuando hace un rato me refería a Polo, Polo compone su catálogo, sinopsis lo llama él, de temblores y terremotos, que publica en el boletín de la Sociedad Geográfica de Lima. Y él describe el tiempo que le demandó hacer ese catálogo. Y hay una cuestión que es además muy interesante. Se lo encomienda el embajador argentino en Lima. Nunca he llegado a establecer por qué razón, pero en ese catálogo que él compone en 2 meses, él registra más de 2.500 entradas de sismos. Es decir, propio de un bibliófilo de los antiguos. Y ese es el caso de Paul. Y en esa primera sinopsis, catálogo de Polo, se hace alusión al primer sismo sentido por los españoles de 1533, cuando están llegando a las inmediaciones del templo de Pachacamac en la costa central peruana.
pero son más bien referencias indirectas, son alusiones a eventos sísmicos que están dentro de obras mayores. Por ejemplo, la alusión al sismo sentido por los españoles en Pachacamac está en una crónica de la conquista. Sin embargo, esta carátula, que corresponde a 1609, es uno de los primeros folletos, en realidad es de pequeña extensión, que se dedica especialmente a hablar de un temblor. Entonces, este poeta, este literato, nacido en Chile, Pedro de Oña, compone una descripción sobre lo ocurrido en Lima. Si bien es cierto, el texto está compuesto de manera poética, es bueno ver, por ejemplo, algunas partes. Él pone a dos autores, a Daricio y Arcelo, dialogando sobre un evento meteorológico, pero tras completar ese diálogo, uno de ellos evoca lo ocurrido en Lima en 1609. Y acá me permitió destacar parte de ese poema. Apenas hubo calle sin ruina, ni casa en calle principal hoy nota que por el medio lienzo, por la esquina no diese de flaqueza alguna nota. Eh, lo interesante de este tipo de textos es que necesitamos hacer una lectura mucho más fina para encontrar en ello algún tipo de información sísmica relevante. Es decir, está la belleza de la composición, pero luego hay que ver qué tipo de información es la que nos puede importar en términos de un registro con propósito histórico sísmico. Y parte de esto lo hace Polo en su catálogo. Luego llegamos a lo que viene a ser una de las fuentes nativas, por decirlo de alguna manera, más relevantes que tenemos en el Perú. Efectivamente, cuando Virginia hacía alusión a los códices mexicanos, que para ustedes es la evidencia de esa forma de comunicación, de esa escritura prehispánica, en el caso del Perú, bien es sabido que los incas fueron ágrafos y lo que conocemos sobre el comportamiento de la naturaleza viene a través, de manera indirecta, con las crónicas. Sin embargo, a fines del siglo XVI hay un cronista indio, Felipe Guamán Poma de Ayala, que publica la Nueva Crónica y Buen Gobierno, como aparece acá. Yo he querido, si bien es cierto, hay ediciones muy críticas, mejor dicho, ediciones críticas de altísima calidad, como la que hace Rolena Adorno, publicado en el Fondo de Cultura, me interesó ver el manuscrito que, por esas cosas del destino, se encuentra actualmente en la Biblioteca Real de Copenhague. Entonces, en esa primera imagen, la crónica de Guamán Poma es una crónica que en realidad es una carta que él escribe al rey de España, dando una imagen, una descripción muy completa sobre la situación de los indios, de qué manera se podía remontar eso, pero fundamentalmente él busca dar una imagen sobre la situación de él como indígena que quiere reivindicar su posición dentro de la monarquía. Y esas láminas son muy características de la obra de Guamán Poma. Y acá lo que se describe es probablemente uno de los eventos más fuertes, de mayor impacto, que es la famosa erupción del Huayna Putina en febrero de 1600. Entonces, él cuenta acá cómo la ceniza cae sobre Arequipa, ¿no? Acá está la ciudad de Arequipa, ¿no? Y luego reventó el volcán y cubrió de ceniza y arena la ciudad y su jurisdicción, comarca. 30 días no se vio el sol ni luna, estrellas. Con la ayuda de Dios y de la Virgen Santa María cesó, aplacó. Esta imagen se complementa con los testimonios que hay de funcionarios civiles que estaban en Arequipa y que muestran
lo casi apocalíptico que significó la llegada de la ceniza, porque la ceniza no solamente llegó del volcán Huayna que estamos hablando más o menos de unos 70 kilómetros de distancia. El Huayna está en el departamento de Moquegua, al sur del Perú. Arequipa es la segunda ciudad del Perú y justamente por la dirección de los vientos que van de sur a norte, esta ceniza se depositó sobre Arequipa. Los científicos ya han analizado la explosión del Huayna y llegan a la conclusión que para los tiempos modernos, en los últimos 5 siglos, comparando con otras erupciones volcánicas, la de Huayna está dentro de las 5 primeras. Esa ceniza da la vuelta varias veces a la Tierra. Realmente es una catástrofe de altísima dimensión. Lo interesante es que al cabo de unos años, la presencia de la ceniza permite, por ejemplo, en algunos lugares que reverdezca y que el suelo se enriquezca, razón por la cual algunos valles de Arequipa pasan a tener niveles de producción, especialmente en vino, en vid, ¿no? Y su fabricación en vino y en pisco logran remontar gracias a esta presencia de la ceniza y ese enriquecimiento de los suelos. Así como ocurre con Arequipa, ocurre con la ciudad de Arica. En realidad no es ciudad, es la villa. Recordemos que la legislación española hacía una distinción muy clara entre ciudad, villa y pueblo. La ciudad de Lima, la ciudad de Arequipa, la villa de Moquegua, la villa de San Marcos de Arica. Y San Marcos de Arica, ven ustedes acá, también fue cubierto de ceniza del volcán, toda la cordillera del mar. En el caso del Perú, la costa es una franja desértica relativamente angosta, puede ir en el norte hasta unos 200 kilómetros, pero en Arequipa la franja costera, incluso en algunos casos no existe porque la cordillera llega directamente al mar. Lo cierto es que Arica en 1600 sufre también la caída de las cenizas del volcán Huayna. Y esto fue mucho más complicado porque estamos hablando del segundo puerto en importancia después del Callao. Esto afectó mucho, por ejemplo, los cargamentos de plata que venía desde Potosí. México y Perú, Perú y México siempre han sido los grandes referentes de producción argentífera. Y si bien es cierto, la producción en Potosí no disminuyó, sí la circulación y el embarque a través de Arica complicó el circuito de La Plata. Eh, Aquí tenemos dos fuentes diferentes a la anterior, pero con una particularidad. Eh, en este primer texto, el de la izquierda, publicado en Lima en 1631, estamos hablando de los sermones. Y ese sermón de 1631 hace alusión a las características especialmente explicadas dentro del contexto religioso, ¿no? Sismo es castigo de Dios, es la expresión de la justicia divina por el exceso cometido por los pecadores. Eh, y es un agustino que describe esta situación, no en 1632, sino por el terremoto fuerte que genera una serie de grietas, por ejemplo, en la ciudad de Lima, que llamó mucho la atención y que dio lugar a la aparición de varios cultos, no necesariamente el del Señor de los Milagros, pero se cuestiona efectivamente, o más que cuestionarse, se da pie a la aparición de nuevos cultos. Por ejemplo, el culto a la Virgen del Rosario se va relajando progresivamente y luego aparece el culto al Señor de los Milagros. En la imagen de la derecha, carta pastoral consolatoria dirigida a los dos nobilísimos cabildos, el eclesiástico y secular, ¿de dónde? De la gran ciudad del Cusco y sus habitadores todos. Y acá ya está la precisión. Con ocasión de un formidable temblor que hubo en ella el 31 de marzo de este año de 1650. Cuando uno habla de la sismicidad peruana tiene una característica. Bien sabemos que estos sismos se producen como efecto del proceso de subducción, donde la placa de Nazca
va ingresando por debajo, bien sabemos, milímetros al año, por debajo de la placa continental. Sin embargo, en algún momento se acumula energía y esto provoca los grandes sismos. Sin embargo, si bien es cierto en la costa están concentrados los sismos más altos, eventualmente en la sierra, es decir, lo que va más o menos desde los 1.500 metros hasta los 5.000, donde está el Cusco, donde está Cajamarca, muy eventualmente se producen sismos realmente de muy alta magnitud. Y en la historia del Cusco hay justamente dos grandes sismos, o dos grandes terremotos en realidad, el de 1650 y 3 siglos después el de 1950. Entonces, los científicos han estudiado no la recurrencia, pero sí las manifestaciones de ambos sismos, de ambos terremotos, que han sacado conclusiones interesantísimas, entre otras cosas, para adaptación de construcciones a las particularidades del movimiento sísmico en el Cusco. Entonces, esto me da pie a señalar cuán importante es el conocimiento de estas fuentes y cómo a partir de estas fuentes se puede registrar información religiosa, novenas, procesiones, sermones, indudablemente, es parte de lo que las fuentes virreinales, coloniales, como querramos decirla, van generando. Aquí ya tenemos la relación, ustedes pueden verlo por acá, relación del temblor y terremoto que Dios nuestro Señor fue servido de enviar a la ciudad del Cusco el 31 de marzo de este año pasado, de 1650. Y la descripción, y son descripciones muy interesantes y muy valiosas para los científicos, porque, por ejemplo, en el caso del Cusco, describen qué edificaciones, sean eclesiásticas, sean civiles, colapsan totalmente, se rajan las paredes, se hunden techos, si hay formación de, por ejemplo, fisuras, si hay emanación, por ejemplo, de agua subterránea. Estas relaciones son extremadamente útiles en términos de oferta de información. Y muchas veces tenemos la suerte de contar con imágenes. Y esta imagen es una imagen que está en una de las capillas de la Catedral del Cusco, donde se ve justamente la representación de aquellas áreas que fueron afectadas a raíz del terremoto. Ven ustedes acá huecos en el techo, por lo tanto desprendimiento de el techo, tejas, la madera, partes en las cuales se pierde o caen paredes, lugares donde se provocan incluso emanaciones de humo. Este cuadro todavía requiere un análisis mucho más profundo, pero es una de las pocas imágenes contemporáneas a la ocurrencia de un sismo. Incluso acá, para no desaprovechar la ocasión, acá tienen ustedes la procesión del Señor de los Temblores, perdón, del Cusco, que sale todos los lunes santos. El lunes pasado salió, como hace 300 años, en la ciudad del Cusco. Este es entonces, sumado a las fuentes propiamente documentales, se suma este tipo de fuente icónica, con la riqueza que las formas y la clara descripción de los lugares. Me salto a la costa y me salto unas décadas, porque estas dos carátulas corresponden al mismo autor, que acá no aparece, pero que aparece acá. Individual y verdadera relación de la extrema ruina que padeció la ciudad de los Reyes Lima, capital del Reino del Perú, con el horrible temblor de tierra que acaeció en ella la noche del día 28 de octubre de 1746 y de la total asolación del presidio y puerto del Callao por la violenta irrupción del mar que ocasionó en aquella bahía. Me explico. Eh, Hacia el final de la noche, 10:30 de la noche de ese 28 de octubre, se produce un fortísimo sismo con probable epicentro en el mar.
Y acá en el Perú, como ocurre en otros lugares, ya sabemos que cuando hay un terremoto superior a 7 y con epicentro en el mar, automáticamente esto se va a materializar adicionalmente con un tsunami, cosa que ocurrió en aquella ocasión. El mar, se produce el terremoto y al cabo de una media hora el mar irrumpe sobre el Callao. El Callao es totalmente asolado, quedan muy pocas casas, el Callao al cabo de un tiempo se reedifica, pero a partir de la información que dan fuentes como esta, se puede detectar hasta dónde avanzó las aguas. Y eso es una utilidad enorme en términos de establecer políticas de prevención del riesgo. Hoy en día, por ejemplo, en el Callao hay mapas de inundación que se basan justamente en la información que proporcionan estas fuentes. Y estas señalan, por ejemplo, que de ocurrir uno de estos eventos, las aguas podrían avanzar casi hasta 4 kilómetros. Y eso permite, a su vez, como decía, en función de una política de prevención de riesgos, incluso identificar qué zonas son más vulnerables que otras. En nuestro caso, por ejemplo, hay una refinería, ahí está el aeropuerto internacional. Es decir, el conocimiento sísmico del pasado, incluso en alguna parte de uno de los libros de Virginia decía, México tembló, tiembla y temblará. Nos hermanamos en eso. El Perú tembló, tiembla y seguirá temblando como parte de este círculo de fuego y que compartimos también con ecuatorianos y con chilenos, especialmente ellos tienen la sismicidad más intensa de toda América. Creo entonces que muestro estas fuentes porque además son muy puntuales y además tienen otra utilidad, permiten establecer las réplicas. Y las réplicas son información o representan una información que les permite a los sismólogos poder detectar también de manera indirecta la intensidad del sismo. Más adelante haremos esta distinción entre magnitud e intensidad. Y creo que es importante porque en este caso, el terremoto de Lima de 1746, las réplicas se prolongaron casi un año. Normalmente cuando muchos de los que estamos acá siempre recordamos, siempre nos ha tocado vivir un terremoto. Yo recuerdo el año 70, que podrán recordar, Virginia aludió claramente al del año 85. Todos guardamos en nuestra memoria el modo como enfrentamos un terremoto. Y lo que uno recuerda es que las réplicas, que podían ser tan fuertes como el primero, podían durar una semana, quizás 15 días. Acá estamos hablando en 1746 de casi un año. Y el autor describe puntualmente día y número de réplicas. Esta información es enormemente valiosa para nosotros en el Perú. ¿Por qué? Porque eso les ha permitido a los geofísicos del Instituto Geofísico del Perú establecer periodos de retorno. Entonces, si bien es cierto y bien sabemos, no se puede indicar con claridad cuándo, sí se sabe que es altamente probable que un sismo de muy alta magnitud, muy alta, se produzca en la costa central peruana. Porque, como dicen ellos, donde ocurrió uno, volverá a ocurrir otro. El tema es que uno va avanzando y es parte de los trabajos que por años ha hecho Virginia, cómo reducimos la vulnerabilidad. Y eso en América Latina es un problema pendiente. La vulnerabilidad lamentablemente se va construyendo en el propio desarrollo de la ciudad y en los edificios que se construyen, en la distribución de agua, las ciudades terminan siendo en términos prácticos muy vulnerables. Entonces, pongo esas dos imágenes de fuentes de época para mostrar eh, lo valioso que es contar con esas fuentes en términos de provisión, de oferta de información. Los historiadores las identificamos, los historiadores las ubicamos, las entendemos, las ordenamos y generalmente son los científicos que acuden a ellas para establecer este tipo de relaciones. Pongo acá la imagen de, el virrey José Antonio Manso de Velasco, que recibe de la corona el título de conde de Superhunda. Superhunda, sobre las olas.
sobre las olas, no del mar, sino sobre las ondas del sismo. Y esta imagen que está en la Catedral de Lima, en la antesacristía, es un cuadro de gran factura, nos permite ver varias cosas. Especialmente, primero, uno puede ver la cartela, el excelentísimo señor don José Antonio Manso de Velasco, conde de Superunda, caballero del Orden de Santiago, me voy a permitir leerlo, teniente general de los Reales Ejércitos de Su Majestad, gentil hombre de cámara, con entrada y de su Real Consejo, virrey, gobernador y capitán general de los reinos del Perú, vice patrón real, que reedificó, y acá sale interesante, que reedificó la Santa Iglesia Catedral Metropolitana de Lima, eh, primada de las Indias Occidentales, arruinada en el terremoto de 28 de octubre de 1746. Y aquí lo ven, eh, ya lo han visto, pero aquí lo que me interesa destacar es cómo se va produciendo de manera lenta la reconstrucción. Vean ustedes el tipo de andamios que se requieren para, primero, eh, deshacerse de los escombros y luego para acarrear los materiales que permitan la reedificación. Y acá esta imagen también es bastante significativa, parecida a una de las que mostró Virginia, donde se muestra claramente la caída de la torre izquierda, la torre sur de la catedral, y la otra torre ya está igualmente caída y que además había caído sobre la nave central de la catedral. Otro ejemplo de fuente iconográfica. Fuentes escritas, fuentes iconográficas dan testimonio del estudio de los sismos en el caso del Perú, y evidentemente cómo lo podemos encontrar para el caso de México, que Virginia lo ha documentado notablemente y además por décadas. Eh, si bien es cierto, acá me salto de nuestro periodo de estudio, corresponde también a una fuente que existe en México, que existe en Venezuela, Colombia, que viene de su matriz madrileña y que en Lima se llamaban Calendario y Guía de Forasteros. Esto originalmente se llamaban Conocimiento de los Tiempos. Y el conocimiento de los tiempos, acá en el caso del Perú, lo publicaron, por ejemplo, personas como Pedro de Peralta, eh, y generalmente esto correspondía a un funcionario llamado el cosmógrafo. Y el cosmógrafo venía a ser en la práctica una suerte de asesor técnico del virrey, no solamente en cuestiones astronómicas propias de su conocimiento de la cosmografía, sino además las cuestiones estrictamente vinculadas a la naturaleza eran materia de informes por parte del cosmógrafo. Existía el cosmógrafo, existían los tenientes de cosmografiato en Arequipa, en el Cusco, aunque siempre funcionó principalmente en Arequipa. Acá está, por ejemplo, Calendario y Guía de Forasteros de Lima para el año 1829 por el cosmógrafo mayor don José Gregorio Paredes. Pongo a sabiendas que me estoy saliendo del periodo, porque describe muy bien lo ocurrido el año anterior de 1828. ¿Por qué? En 1828, un 30 de marzo de 1828, se produce el terremoto más fuerte después del de 1746. Entonces estamos hablando de un periodo de más de 80 años entre uno y otro. Y ese terremoto de 1828, por ejemplo, no ha sido suficientemente bien estudiado, porque los geofísicos dicen, desde 1746 no hemos registrado un sismo de esas características, por lo tanto no ha habido descarga de energía. Ahí habría que preguntarse, terremotos como el de 1828, terremotos como el de 1940, ¿no han tenido ese efecto? Es parte del diálogo que todavía necesitamos tener con los buenos amigos del Instituto Geofísico del Perú. Ahí está desde hace muchos años el doctor eh, Hernando Tavera. Y yo recuerdo que, como dice el refrán, uno tiene que ir. Yo intuía que los geofísicos no se iban a interesar tanto por cuestiones históricas. Antes lo hicieron,
pero creo que esos eran tiempos en los cuales uno tenía que dirigirse, donde yo sí debo decir que el diálogo fue extremadamente enriquecedor. Acá, de manera breve, los dos catálogos que publiqué en una universidad a la cual estuve vinculado muchos años, el catálogo entre los siglos XV y XVII, eh, con la imagen de Cristo del Cusco, del Señor de los Temblores, y pongo siglo XV, si bien es cierto, los españoles llegan el XVI, hay dos referencias, dos únicas referencias a sismos prehispánicos. Sí, menciones que están en crónicas, una está en Garcilaso, pero son más bien, o sea, no hay el equivalente que Virginia decía para México. Ustedes tienen fuentes prehispánicas. Nosotros tenemos información indirecta sobre tiempos prehispánicos a partir de cronistas. Y para esa época solamente contamos con dos. Y luego, aprovechando la imagen del virrey Manso de Velasco, se publicó el segundo catálogo del siglo XVIII al XIX. Y estos dos catálogos se basaron originalmente en las investigaciones de Paul. Sin embargo, la razón, y debo decir, como se lo dije a Virginia cuando tuve la ocasión de conversar, este catálogo se inspiró muchísimo en el catálogo que ella hizo para México. eh, Fue inspirador y sea ocasión para darle el agradecimiento de lo importante que fue ese catálogo, cuánto sirvió en términos de ordenamiento de las fuentes, la rigurosidad de la mención a la fuente fue realmente muy alentador y debo públicamente decir eso y agradecer. ¿Cuál era la intención de esos dos catálogos? Identificar en una suerte de genealogía textual cuál de las fuentes es la más confiable para hablar de un sismo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, una característica del trabajo del historiador es la rigurosidad con la cual registramos las fuentes, en conjunto la sociedad no suele ver eso como algo relevante. Y por eso la importancia de las ediciones críticas, las ediciones, la mejor edición tiene un sentido. Y lo que yo encontré en la revisión de muchos catálogos es que a veces, por ejemplo, Polo, a la fuente original, digamos, perdón, colonial que decía sismo, pequeño sismo, él esto lo cambiaba y decía sismo mediano. Y a veces no era tan gruesa, era una diferencia más bien sutil. Entonces, para mí era un problema la adjetivación del sismo, porque la adjetivación del catálogo no necesariamente correspondía a lo que decía la fuente original. Entonces, para mí era importante restituir la, la percepción inicial que el observador directo tuvo del sismo. Y una segunda característica que este catálogo, que estos dos catálogos tuvieron fue que decidí explícitamente no usar fuentes de archivo. Hay una gran diferencia el, eh, con el catálogo de Kim y sus colaboradores. ¿Por qué? Porque en realidad para mí era importante saber primero qué se había publicado, qué se había editado de fuentes manuscritas. Por ejemplo, de 1650 había un largo testimonio del corregidor del Cusco que no había necesidad de ir al archivo, ya había sido reproducido en la revista de la Universidad del Cusco. Entonces, para mí la prioridad era establecer qué es lo que tenemos reproducido y recién después de tener esa mirada, recién iniciar una mirada a los archivos para ver efectivamente qué cosa nueva en términos de documentación se podía ofrecer. Y ya para ir terminando, eh, quería compartir con ustedes este mapa. Y este mapa corresponde a lo que los sismólogos suelen hacer con los sismos, con la información sísmica del pasado. Este es un mapa de isocistas, así lo llaman ellos.
Y los mapas isocistas revelan en una especie de circunferencias o de líneas concéntricas de qué manera el temblor o el terremoto se fue sintiendo en distintas comarcas. Aquí, por ejemplo, la escala es una escala Mercalli. Entonces, la escala Mercalli en los alrededores de Lima es 8. Va bajando conforme se va hacia la Sierra 7, 6 y así sucesivamente, y llegar incluso hasta la selva, aquí está el Brasil, donde se podía, por ejemplo, establecer algún tipo de movimiento. ¿Por qué menciono esta fuente o este tipo de información? Porque los mapas disocistas se hacen estrictamente con información histórica. Es decir, si nosotros encontráramos para 1746 la información de que en 28 de octubre de 1746 el Cabildo de Piura indica que hubo un movimiento, esto necesariamente se tiene que ampliar. Y del modo como lo diga, podremos decir, en diálogo con los geofísicos, si cabe la pena o cabe la circunstancia extender la línea hacia el norte con la misma intensidad o si es una intensidad mayor o más baja. Lo probablemente es que sea más baja, pero eso hay que demostrarlo de manera documental. De igual manera hacia el sur. No tenemos, por ejemplo, fuentes sobre cómo se sintió el sismo de terremoto de 1746 en Puno, pero nada impide que igualmente el Cabildo pueda dar cuenta de algún movimiento de aguas en el lago Titicaca, etc. Lo que quiero decir con esto es que los catálogos, por definición, están abiertos. Y al estar abiertos, incorporamos nueva información y mientras más rica sea esta información, podemos tener una imagen más completa. Aquí quiero aprovechar, ya para ir terminando también, lo que ocurre en un terremoto en 1619, también febrero de 1619, en Trujillo. Trujillo es una ciudad que está acá al norte, en el departamento de La Libertad. Trujillo, que era una ciudad también aristocrática, no de las características de Lima, pero con un estatus importante, sostenida fundamentalmente en producción agrícola. Entonces, lo que uno observa en Trujillo para 1609, perdón, 1614, perdón, 1619, me he confundido, es que se tenía solamente información, y está el catálogo de isocistas para 1619, que se había sentido en el área de La Libertad, hacia el norte de Lambayeque y un poco hacia Ancash. Pero revisando una fuente, y eso está consignado en el catálogo, también se había sentido en Cajamarca, es decir, hacia la sierra. Entonces, eso sirvió para que en el catálogo ya moderno del Instituto Geofísico se reconsiderara, se recalculara la intensidad del sismo. Entonces, creo que ese tipo de trabajo, que ya es, como digo, más artesanal entre nosotros con las fuentes, pero sí a nivel de universidades, a nivel de Estado, es lo importante observar cuán mutuamente enriquecidos resultamos científicos e historiadores en un diálogo constante y permanente. No quiero extenderme más, supongo que van a haber preguntas y ha sido un gusto y un placer compartir esto con ustedes. Muchas gracias. Gracias a ti, Lizardo. Nuevamente agradezco a la doctora Virginia Costa. Por el momento hay una sola pregunta y como estamos, acaba de llegar otra para los dos conferencistas. Eh, solamente responderemos a esta porque ya el tiempo nos ha quedado corto. Dice, una pregunta para los dos conferencistas. ¿Perciben que los terremotos tienen algún impacto en la cultura o en las mentalidades de México o Perú en la actualidad, más allá de las instituciones que pueden advertir o gestionar el riesgo? Y para la doctora Virginia, ¿cree que hay algún cambio de la percepción de terremotos en México después de 2017? Lo pregunto porque tengo la impresión de que en general se percibía
el terremoto de 1985 como una excepción y no había arraigado la concepción de México como país sísmico. Muy A bien, ver, Miguel. Lizardo, si quieres empieza tú porque hay una que es directa para mí. Encantado, aunque como soy de la antigua, yo hubiera dicho primero la dama, pero si la dama concede, encantado, a la antigua. Eh, yo creo que en relación a la primera pregunta, las percepciones sí han cambiado, a pesar que hay, por ejemplo, yo no sé si en México, pero acá en el Perú, y Martina no me va a dejar mentir, en el Perú tenemos una supuesta señal previa a los temblores, que es el viento. Entonces, si viene un viento fuerte, todo el mundo dice, y más aún si somos limeños, algún temblor va a ocurrir. Y lo que ocurre en la práctica es que hay vientos muy fuertes que no son preámbulo de terremotos y hay temblores que no tienen ningún preámbulo en términos de vientos. Es decir, suelen confundirse dos fenómenos, el meteorológico y el geofísico o el tectónico. Y eso, tratando de encontrar el sentido a eso, es un resabio del pensamiento No, no te oímos bien, Lizardo. No te oímos bien, Lizardo. Mientras Lizardo arregla este problema. en una de las obras de Aristóteles, vientos superficiales, interiores. A ver, ahí, a ver, ¿me escuchan ahí? Sí, sí, ahora sí. Ya, Uy, se congeló otra vez. vamos a ver si. Bueno, debo decir que en el Perú no solamente decimos que el viento antecede, sino que después del temblor decimos que se cambia, hay un cambio en el clima, ¿no? Si hacía frío, empieza a hacer calor, si hacía calor, empieza a hacer frío. Eh, Tenemos estas ideas extrañas que no tienen mucho que ver, como bien ha dicho Lizardo, se confunden dos ciencias diferentes, ¿verdad? Se confunde lo meteorológico con lo sísmico. Ahora espero que te escuchemos bien, Lizardo. Gracias, gracias Sí, Martín. ahora Entonces sí. decía, esto al parecer, gracias, esto al parecer es un resabio aristotélico, porque en las meteorológicas de Aristóteles se habla claramente de vientos superficiales y vientos internos. Entonces, por ejemplo, el Cabildo de Lima decía hasta el siglo XVII, hay que hacer hoyos, hay que hacer pozos para facilitar la salida de los vientos interiores, porque cuando están cubiertos esos vientos son los que generan los sismos. Entonces, en muchos casos, el panorama de la ciudad debe haber estado lleno de pozos, en los cuales, que no eran pozos ni artesianos ni de búsqueda de agua, se buscaba de una manera muy ingenua permitir esta salida de los vientos. En realidad, pues es también parte de la evolución misma de la historia de la ciencia tratando de encontrar explicación a los sismos. Y por eso ya en el siglo XVIII, esta explicación a nivel de científicos queda de lado, pero lo interesante es que a nivel de sentimiento popular está absolutamente vigente. Aristóteles vigente al cabo de más de 2000 años para el caso limeño. Le doy la palabra a Virginia. Gracias, Lizardo. Gracias, Martina. Este, bueno, todas las discusiones alrededor de estas percepciones, que no es lo mismo que concepciones, ¿verdad? Porque estaban basadas ya en algunas investigaciones científicas y bien lo cita Lizardo, el caso aristotélico, que seguía la versión aristotélica que seguía y sigue siendo vigente hasta la actualidad, esto de los aires subterráneos que se calientan y entonces buscan una salida y es cuando tiembla o cuando hacen erupciones volcánicas, pero creo
que tú, Natalie, te estás refiriendo más bien a la sociedad, o sea, a la percepción social, si entiendo bien, porque me dices que si hay algún cambio en la percepción de terremotos en México después de 2017. 85 sin duda fue, 1985 fue parteaguas, o sea, fue realmente un temblor eh, no inédito, porque de 8.1 hemos tenido varios en la historia, pero sí un temblor que causó mucha destrucción y que poco a poco fue saliendo, digamos, a la luz, lo que nosotros llamamos el proceso de desastre, es decir, que, claro, fue un temblor muy fuerte, pero como decía algo que ya nos leí en una carta que le escribió Rousseau a Voltaire, ¿no? Por el temblor de 1755 en Lisboa, si las casas no hubieran estado construidas de dos niveles y si las calles no fueran tan estrechas y si la gente no hubiera regresado a sus casas a recoger sus posesiones, la desgracia hubiera sido mucho menor. Yo digo que el copyright de la construcción social de riesgos es de Rousseau y no es nuestra, porque desde entonces ya se reconocía que había una serie de componentes que van más allá de esto. 2017 fue sin duda paradigmático también, pero sí fue, esto hay que esperar el tiempo, desde 1985 a la fecha, han cambiado mucho las concepciones, las percepciones, la manera de mirarlo, esto que nosotros gritamos a voz en cuello desde que fundamos la Red de Estudios Sociales y Prevención de Desastres en América Latina en 92, los desastres no son naturales. Siempre va a temblar, siempre va a haber huracanes, pero ya el proceso de desastre puede deconstruirse y eso es lo que tenemos que trabajar primero reconociendo que vivimos en países donde tiembla, que vivimos en países donde las amenazas naturales como los huracanes que acaban de pasar en Acapulco van a seguir pasando. Pero de los huracanes de Acapulco tenemos dos tipos de damnificados, los VIP, que tenían seguros, que reconstruyeron su departamento de lujo gracias al seguro, y los que perdieron su vivienda para toda su vida. Entonces, hay damnificados VIP, damnificados de la vida, y eso tiene que ver con las condiciones estructurales de la economía en la que hemos decidido vivir. Les Ya nos agradezco. pasamos un montón. Ahí les mandé una notita porque hay un Gracias. muchacho que Sí, sí, pregunta sí, Juan sí. Mata y mandé una respuesta por si les interesa y bueno, pues ya nos despediremos, ¿verdad? Ya nos Así pasamos. es. Muchísimas gracias, Virginia, Lizardo, por haber compartido todo esto con nosotros. Hemos estado verdaderamente maravillados con todo lo que nos han dicho y los invito a los oyentes, a los que participan en este seminario. La próxima semana tenemos Medicina en los Virreinatos de México y Perú con Jorge Lozo y Berta Aguilar. Así que los esperamos. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Muchas Nos gracias. vemos. Gusto en verlos. Gracias, María Gracias. Fernanda. Gracias. No, Gracias, gracias. ingeniero Alonso. Gracias por la invitación. Gracias. Bye bye. Bye, bye.